El día de hoy nos acompaña entonces Aarón Olmos, quien es economista de la UCB, además tiene 2 títulos de posgrado, es especialista en finanzas de empresas, también de la Universidad Central de Venezuela, además también tiene una maestría en gerencia empresarial. Además de ello se desempeña como docente investigador, es profesor invitado de IESA y además es el CEO de Olmos Group Venezuela. Bueno, bienvenido Aarón, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos para desarrollar esta conversación en torno al tema de las criptomonedas. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación, ¿no? A este espacio tan importante para hablar de estos temas. Bien, Aarón, como para entrar en contexto y las personas que son neófitas en este tema, que digamos empezar por el ABC, ¿qué es eso de la blockchain o la cadena de bloques que tanto suena en este mundo de las criptomonedas? Mira, para hablar de la blockchain tendríamos que hablar del libro blanco del Bitcoin, ¿no? Y es importante recordar que esto es algo que surge del área de las ciencias de la computación. Hay una visión muy particular de un grupo de personas que desde la década de los 80 venía visionando la posibilidad de crear una forma de relacionamiento económico, social y productivo diferente, basado en números, en matemáticas, en ciencia de la computación, en criptografía, a nivel de reemplazar las formas originales de identidad dadas por los estados e inclusive las formas de dinero, ¿no? Y bajo esta visión, una gran cantidad de personas reunidas bajo un grupo denominado los cypherpunks comenzaron a trabajar y a publicar papers a tratar de, bueno, pues de llegar a este ideal, ¿no? La cadena de bloques es el resultado del trabajo de varios de estos miembros de este grupo cypherpunk, que Satoshi Nakamoto, esta persona con este seudónimo, ella, él o el grupo de personas, logran fusionar magistralmente en un documento que se llama el Libro Blanco del Bitcoin, se conoce Bitcoin, sistema de dinero electrónico par a par, donde se explica que esta cadena de bloques son protocolos de transmisión de datos muy seguros que utilizan criptografía con un algoritmo SHA-256, Secure Hash Algorithm, que es un algoritmo desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad en el año 97 y que se suma con el árbol de Merkle, con el hashcash de Adam Back, la huella temporal también, o sea, una cantidad de elementos que permiten transmitir entre pares datos digitales de manera muy segura, ¿no? Y en principio, eso es lo que pudiésemos entender como la cadena de bloques, un conjunto de protocolos de transmisión de datos que en Internet, utilizando criptografía, permite la transmisión de datos digitales de una manera muy segura. Bien, ahora para continuar con esta ABC, ¿qué vendría a ser un criptoactivo y qué tipos hay? Mira, el criptoactivo es una denominación muy reciente, ¿no? Y es la categoría más amplia que podemos conseguir, ¿no? El criptoactivo lo podemos entender como, bueno, un activo digital. Un activo es algo que es producto de mi actividad económica, que pretendo yo lucrarme de él en el futuro, que yo lo poseo, y es muy importante ese concepto de poseer el criptoactivo, porque eso le da la característica, rango de propiedad a la persona, ¿no? Como es la categoría más amplia, tendríamos que entender que dentro de él hay diferentes tipos, ¿no? Entonces hablamos de la criptomoneda o criptodivisa. La primera de ellas, Bitcoin, son datos digitales que se usan como una forma de dinero alternativo, pero además de del Bitcoin como criptomoneda tenemos los alternative coins, que también son criptoactivos, es decir, son criptomonedas que no son Bitcoin, desde Litecoin en adelante, son altcoins y que en definitiva tienen cadenas de bloques, tienen algoritmos, no necesariamente el mismo del Bitcoin, tienen procesos de validación y verificación, pueden tener minería, y lo interesante también son utilizados mayormente como datos digitales que se usan como elementos de intercambio. Pero además, a partir del 2015 en adelante, dentro de esta gran categoría de criptoactivos, surgen los stablecoins, las monedas estables. Y lo interesante de esto es que son datos digitales que se crean dentro de contratos inteligentes que tienen una paridad uno a uno con una moneda fiat, vale decir el dólar. Entonces, tenemos 100 millones de tokens circulando en el mercado que equivalen a 100 millones de dólares de dinero fiat, ¿no? Y tienen una convertibilidad inmediata, una fungibilidad,
y evidentemente pueden ser utilizados entre las partes en la medida que se pongan de acuerdo. Adicionalmente tenemos los tokens no fungibles, hoy por hoy los hemos escuchado mucho, que son los NFT, y son no fungibles porque son únicos en su estilo, son únicos por sus características y no están pensados necesariamente para ser utilizados como elementos digitales transaccionales. ¿Sí? Eso también es un criptoactivo. Dentro de estos tenemos los tokens desarrollados por los gobiernos, los tokens gubernamentales, ¿sí? Que son datos digitales, proyectos de criptomonedas, verbigracia el caso venezolano, pero además, más recientemente tenemos la famosa CBDC, que son las Central Bank Digital Currency, las divisas digitales de bancos centrales, que son los datos digitales con protocolos blockchain o no, que están trabajando algunos bancos centrales del planeta, más de 50 bancos centrales en este momento, de poder emitir datos digitales que de acá en un futuro puedan significar o transformarse en moneda de ley, ¿sí? Digitalmente desmaterializada y utilizando, bueno, parte de la tecnología que hemos visto en estos últimos 12 años. Todo el conjunto de estos elementos que les acabo de describir son criptoactivos, ¿sí? Y pueden ser transaccionales o no transaccionales. Amigos, para los que se están recién uniendo, muchísimos saludos. Recuérdense también que esto va a quedar grabado en la sesión IGTV, si lo quieren ver luego o recomendarlo con algunos amigos o familiares. Estamos hoy tratando con Aarón Olmos, nuestro invitado del día de hoy, el tema de las criptomonedas. Y Aarón, en nuestro país, en Venezuela, ¿qué tan desarrollado está el tema en tu opinión? ¿Qué tal vez la cultura de conocimiento en torno a Bitcoin? ¿El venezolano lo está adoptando, lo está utilizando? O sea, ¿qué nos puedes decir con respecto a nuestro país y en el uso de los diferentes criptoactivos o criptomonedas, sean la tradicional Bitcoin o las altcoins que mencionaste o incluso las stablecoins? Mira, fíjate, con Venezuela pasa cosas bien particulares, ¿no? Mucha gente piensa que Venezuela figura en el mapa de los criptoactivos solo por Bitcoin, y resulta que desde el año 2012 ya en Venezuela habían proyectos nacionales de criptomonedas, ¿no? Y eso es importante recordarlo. La primera criptomoneda, pues con su libro blanco, colocaba un sitio público para que las personas pudiesen descargar sus documentos y su librería, fue Chococoin, que fue un criptoactivo pensado para un ecosistema cripto que tenía que ver con geolocalización de plantas de cacao, nuestras haciendas venezolanas utilizando cadenas de bloques, ¿no? Y de verdad que desde ahí en adelante Venezuela tiene historia cripto, ¿no? En la actualidad el venezolano, sobre todo después del evento Petro de diciembre de 2017 y ya 2018 en adelante, en estos casi 3 años y medio de historia, bueno, pues ha entendido un poco más de qué va el tema de los criptoactivos, ¿no? Recordando pues que ya desde el 2013 muchos venezolanos estaban en la plataforma de Local Bitcoins comprando satoshis, o quizás alguno llegó a comprar un Bitcoin completo en su momento, a los precios de ese entonces, como una forma alternativa de conseguir divisas, porque muchos venezolanos se acercaron en esa época a los criptoactivos en principio por la dificultad para poder tener acceso a las divisas por las vías tradicionales, ¿no? En el caso actual, Venezuela presenta un proceso interesante de adopción multimoneda, ¿sí? Porque entonces en el caso venezolano no es que solamente hay dólar, en el caso venezolano hay dólar, hay euro, hay peso colombiano, hay real brasilero, hay criptoactivos internacionales y también hay un mercado de criptoactivos nacionales. Por ejemplo, el caso de Realcoin, que se creó en 2018, ¿no? Que es la criptomoneda del Estado Vargas o de Vargas, ¿no? Que siguen estando estos proyectos ahí. Muchos de ellos han sido afectados por la pandemia porque son proyectos que se financian de su propio bolsillo y algunos, de hecho, ni siquiera están ya en actividad. Pero lo cierto es que en el país se ha creado una sensibilidad un poco más amplia con respecto al uso de criptoactivos, su utilidad, sobre todo la usabilidad, como un vehículo a través del cual las personas pueden respaldar el trabajo, respaldar por la vía del ahorro e incluso hacer de esta herramienta una vía predilecta para el envío y recepción de remesas, ¿no? Que muchas personas han descubierto que los costos de enviar datos digitales que representan dinero tienden a ser muy bajos y luego en los mercados locales hay plataformas P2P que les permiten a las personas en moneda local, al tipo de cambio del Banco Central, poder cambiar esos datos entonces a
bolívares, ¿no? A sabiendas de que hay una volatilidad en el precio, recordando también que existen las monedas estables, los stablecoins, y muchos venezolanos también están haciendo uso de ellas, ¿no? Entonces, hay un proceso muy interesante de conocimiento, de sensibilidad. No pudiésemos hablar de que hay un proceso de adopción masiva, que no en todo el territorio nacional las personas están conscientes del uso, de las características, las particularidades y de la libertad que les puede dar el uso de las criptomonedas. Para eso hace falta mucha educación y formación, ¿sí? Por parte, bueno, evidentemente de uno, que es una labor personalísima, y si bien vemos grupos y comunidades muy activas a nivel blockchain, a nivel de los criptoactivos, embajadores de plataformas digitales, embajadores de criptomonedas, no necesariamente el hecho de que tengamos estos grupos de personas que sus entendidos están intercambiando información toda la semana, no es que vemos todos los días a una persona pagando en la charcutería con criptomonedas por sus bienes y servicios, o alguien pagando un café en la calle con criptomonedas. Eso no lo vemos a nivel cotidiano. Y es allí donde de alguna manera hay que recordar que, bueno, para que la adopción ocurra, primero tenemos que sensibilizar a la población, educar, informar y hacerle ver las ventajas a las personas que están detrás del uso de los criptoactivos. Entonces, Venezuela está muy abierta, puntea en los rankings de visitas y usos de plataformas de intercambio, pero más como una herramienta de cobertura e inclusive de ahorro a largo plazo para algunas personas que como una herramienta de uso cotidiano. Bien, Aarón, estamos conversando con Aarón Olmos. Para quien está empezando, has hablado de alguna plataforma como Local Bitcoin, por ejemplo. Para las personas que están aquí en el país, que ya quieran comenzar a comprar y vender criptomonedas como una manera de ahorro, ¿cómo sería esa hoja de ruta para esas personas que se recién inician en esto? ¿A dónde se tienen que registrar? ¿Qué plataformas pueden usar? ¿Qué recomendaciones les tienes a ellos? Mira, lo primero en esa hoja de ruta es educarse, agregarse valor, es decir, comenzar a buscar y entender de qué va esto de las criptomonedas. Nada más alejado a la verdad que los criptoactivos realmente no son una herramienta para hacerse millonario en 2 días. Las criptomonedas no son vehículos de inversión tradicionales. Las criptomonedas no son, y la minería, no son actividades que en definitiva enriquecen a quien entre en ella a los 2 días, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en principio fueron diseñadas de ellas, Bitcoin, hace 12 años, como un sistema de dinero electrónico alternativo, ¿sí? Dato por dato que fuese intercambiado en un mercado por consenso entre personas a nivel global. Para cerrar la idea, entonces, bueno, tenemos que educarnos, tenemos que agregarnos valor, tenemos que entender de qué va, tenemos que entender cada proyecto de criptomoneda que nos interese. ¿Me interesa Bitcoin? Bueno, tengo que leer el libro blanco de Bitcoin para saber de qué va. ¿Me interesa el USD Coin? ¿Me interesa el Tether? Bueno, tengo que descargar el libro blanco del USD Coin o del Tether para saber de qué va. Tengo que enterarme y estudiar quiénes son las personas que están detrás de estos proyectos, que es importante también. Tengo que saber cuál es la billetera válida que yo puedo descargar para utilizar estos criptoactivos en dado caso. Tengo que saber cuáles son las plataformas P2P que hacen vida en Venezuela. Básicamente, pues, la gran orientación es solicitar información y educarse sobre cada proyecto, sobre las herramientas para poder interactuar con esa criptomoneda en su blockchain y, bueno, estar atento a lo que significa cada una a nivel de precio de los mercados y qué necesidad tiene la persona con respecto a esa criptomoneda. Porque generalmente pasa que quien pierde mucho dinero lo pierde porque no se educó y no se ilustró con respecto a cada proyecto, ¿no? Entonces pues, le echan a la criptomoneda o al mercado o a la propia plataforma y resulta que, bueno, pues hay un desconocimiento interesante de aquello en lo que se metió, ¿no? Entonces, para poder hacer bien estas cosas, evidentemente hay que dedicarle tiempo a informarse y a educarse. Bien. Y, ok, esa educación es en torno a cuál tipo de criptoactivo invertir, ¿no? De una u otra manera, para enterarse sobre los proyectos y los libros blancos de las personas que las ponen en marcha. Pero con respecto a las plataformas, también te preguntaba, ¿cuál les recomiendas tú a una persona que sea básica? ¿Cuáles serían estos exchanges en los cuales las personas pueden inscribirse para empezar a comercializar? No sé si puedes mencionar ejemplos como RTN o, por ejemplo, Local Bitcoin, o hay algún otro exchange que tú puedas como recomendar a las personas. Binance, Mira, en fin. en principio para intercambiar
criptoactivos no hace falta un exchange como tal, ¿no? Si tú tienes la billetera digital válida de una criptomoneda y en un lugar público puedes llegar a colocar la dirección de tu billetera digital, la llave pública de tu billetera digital como forma de QR, de código de respuesta rápida, simplemente la persona que quiera hacer intercambio contigo escanea ese código o escribe esa dirección de llave pública y coloca una orden de intercambio de datos digitales en esa blockchain, ¿no? Los exchanges surgen como un espacio digital adicional donde las personas se dan cita para colocar anuncios de compra y venta para facilitar el intercambio, cosa que es interesante. Si una persona quiere intercambiar solamente Bitcoin, principalmente va para local Bitcoin. Si una persona quiere intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas, bueno, tiene el caso de Binance, ¿no? Que es una plataforma que me gusta. Tienes también la plataforma de local cryptos, ¿sí? Entonces, tienes CryptoWay, por ejemplo, tienes CryptoBuyer y tienes inclusive traductores de pago que son empresas que incluyen servicios P2P y en moneda fiat, como el caso de Orinoco.io. Es decir, hay un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer de búsqueda, de averiguación, de validación de cada una de estas plataformas, porque ¿qué es lo que pasa detrás de cada una de estas plataformas? Hasta el 17 de junio de este año, no necesariamente existía alguna norma que regulara el uso de muchas de estas plataformas en el país. Ya tenemos normas para la regulación de las actividades de las plataformas fintech y P2P en Venezuela. Eso es interesante porque las empresas que lo quieren hacer de forma seria, bueno, en definitiva tienen que rendir una cantidad de información a un ente de supervisión y adscripción. Eso no existía antes. Tenemos hoy unas normas del mes de abril de este año para la legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo y desarrollo de armas masivas. Bueno, eso es importante también, no existía, ¿no? Entonces, el tema es que la escogencia de la plataforma tiene que ver también con las características y condiciones que te presentan. Muchos venezolanos están haciendo vida hoy por hoy en Binance porque es bastante robusta. Hay algunos que siguen en LocalBit, algunos que están utilizando CryptoBuyer, pero esto depende de las necesidades que cubre cada plataforma. Por lo menos el caso de Orinoco es muy interesante porque, bueno, ellos tienen una plataforma para fiat, tienen un token estable interno, por ejemplo, puedes hacer operaciones con servicios descentralizados financieros. Entonces, hay que darse la tarea de averiguar qué ofrece una de ellas. Por eso, otra vez, lo primero que tenemos que hacer antes de yo recomendar una, mira, Aaron me dijo en el live de Bastiat que me viniera para acá. No, hay un lema que a mí me encanta del mundo de los criptoactivos y es, haz tu propia investigación. La autogestión que está detrás del desarrollo y la actividad de los propios criptoactivos obliga al consumidor, al usuario final, a averiguar, a no delegar en un tercero. Y por más de lo que yo pueda decir esta noche, la invitación siempre es a que cada persona haga su propia investigación, cada persona busque su propia cripto, cada persona busque su propia billetera, cada persona trabajo de su propia plataforma, porque cada una presenta unas ventajas y particularidades que, bueno, pues quizás le sirve más a Carlos o a Iranela, que están por allí viendo este live, que de repente a Aarón o a Luis, ¿sí? Porque cada característica, cada necesidad es diferente. Bien, Aarón. Ahora, para las personas que quieran invertir en criptomonedas, bien sea para ahorrar, para resguardar el valor de sus activos o para especular, es decir, para comprar y vender, comparando las criptomonedas con el oro y con divisas extranjeras, como por ejemplo el dólar o el euro, ¿qué puedes tú decirle a las personas que te presentan alguna duda con respecto a esto? O sea, ¿cuál es la criptomoneda una alternativa válida o nos vamos por otros medios más tradicionales de ahorro e inversión como las divisas extranjeras o el oro? Mira, todo depende de la necesidad de la persona y todo depende del perfil de riesgo que tenga, ¿no? Una frase muy famosa de Warren Buffett que te dice que en aquello que no conoces, ¿no? Y otra vez el llamado es a dedicarle tiempo a entender si lo vamos a utilizar no como un medio de pago, sino como una herramienta de ahorro, como un mecanismo de especulación, ¿verdad? Bueno, a saber bien en qué nos vamos a meter. ¿Por qué? Al principio las criptomonedas tienen un precio muy volátil y al ser tan volátil, a partir del momento que una persona coloca una cantidad X
en una criptomoneda específica, en cualquiera que sea la plataforma, a partir de ese momento, además de ver el precio de la divisa a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde todos los días, tiene que ver el precio de esa criptomoneda más o menos cada media hora, ¿no? Porque la volatilidad de ese mercado te va a indicar si tu objetivo es de especulación, ¿verdad? Bueno, pues en qué momento entré, en qué momento puedo salir para generar alguna ganancia. Entonces, eso obliga a la persona a estudiar el comportamiento del mercado. Y vale decir, un criptoactivo no es un activo financiero tradicional, porque de hecho no es un activo financiero. Son datos digitales que se crearon para hacer una forma de dinero alternativo. Entonces, no necesariamente se pueden tratar y entender como una acción de una empresa, como un bono de un país de deuda soberana, como un commodity, como una moneda, como un tipo de interés, como un derivado financiero complejo. No, 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 no es lo mismo. De hecho, no necesariamente estos 12 años de historias de criptoactivos para Bitcoin, por ejemplo, no necesariamente vemos en su análisis de precio histórico, bueno, pues estacionalidad que se pueda predecir. O sea, hay una gran cantidad de elementos que están detrás del análisis de precio, análisis técnico y fundamental de los criptoactivos que hacen obligante que la persona que quiere entrar en esto como una vía de inversión, una herramienta de ahorro, comience a estudiar ese comportamiento de precios para saber, en el caso de criptoactivos volátiles, ¿verdad?, en qué momento entrar y en qué momento salir. Se ha vuelto muy rutinario, muy normal ahora en América Latina y sobre todo en Venezuela, que las personas más allá de criptomonedas volátiles, como el caso del Bitcoin, estén prefiriendo colocar parte del fruto de su trabajo en una criptomoneda estable. Es decir, Aarón y Luis generaron bolívares por actividades que hicieron en el territorio nacional y fueron a un exchange y compraron stablecoins. Entonces compramos el equivalente en datos digitales que representan divisas, ¿ok? Que su relación es 1 a 1 y que no necesariamente vamos a tener el mismo proceso que hay de volatilidad y riesgo detrás del tema de una criptomoneda como Bitcoin, por ejemplo. Por eso te decía que depende del perfil del inversionista, depende de las necesidades que tienen las personas, pero lo cierto es que al final de cuentas es un tema muy particular y muy personal. No colocar allí aquello que usted necesite, coloque allí aquello que esté dispuesto a perder, es una máxima. Y evidentemente, hacer la investigación, hay que averiguar los precios y sobre todo hay que seguirle la pista diario al devenir, al desarrollo de cada criptomoneda o criptoactivo, ¿no? Si una persona quiere colocar su dinero en Bitcoin, por lo menos ahorita el precio está, bueno, con una corrección bastante fuerte a la baja, bueno, las personas nunca pudieron comprar en 64, bueno, de repente tienen una buena oportunidad en 38, en 36, que puede llegar a estar. La tendencia es a que siga bajando, pero la gran tendencia histórica es que suba otra vez el precio, porque las propias características del Bitcoin, en su característica finita de 21 millones, y la escasez que se genera cada 210.000 bloques, la recompensa se pica a la mitad, ese famoso halving, hace que, bueno, pues tenga una gran tendencia al alza en precio a nivel histórico. Entonces, el que de alguna manera tenga un perfil de inversionista diferente, que esté apostando más a largo plazo, que esté apalancado financieramente con otras herramientas financieras tradicionales, bueno, quizás puede darse el lujo de dinero, colocarlo allí e independientemente del precio, esperar a que el mercado haga lo suyo. Sí, es muy clave eso que acabas de decir porque es bastante fluctuante el valor, ¿no? Puede ir en menos de un año desde, no sé, desde los 17.000, 15.000 dólares a pasar de los 60.000 para luego bajar nuevamente a 30.000 o 40.000. Y es allí donde se encuentra el temor de las personas, donde no ven esto como una buena alternativa, sobre todo por la aversión al riesgo o quizás la intención de tener la recompensa muy cerca, ¿no? Así es. Mira, Aarón, y ya para casi finalizando, uno de los grandes valores que nosotros promovemos es el de la libertad. ¿Qué relación tú ves con respecto a este valor, al valor de la libertad de los individuos y el uso de las criptomonedas? Como, no sé, puede ser como una suerte de rebeldía ante el sistema, ¿no? Ante el sistema monetario tradicional y los bancos centrales. ¿Crees que puede haber algo por allí o qué opinión tienes tú al respecto? Mira, eso es bien, porque fíjate que en su génesis el Bitcoin surge como una herramienta que va en contra de lo establecido, ¿no?
Y por eso yo siempre invito a las personas a leer el libro blanco del Bitcoin, no solamente el libro blanco del Bitcoin, hay un libro que se llama Cartas a Satoshi o el libro de Satoshi también, que se conoce, de Phil Champagne, donde de alguna manera podemos leer y saber qué pensaba ese Satoshi Nakamoto a través de los correos que respondía en los foros de discusión a las personas a nivel económico, a nivel político, a nivel técnico, a nivel de escalabilidad del propio proyecto Bitcoin. Es interesante leerlo porque nace como una propuesta alternativa al sistema financiero tradicional, no lo que denomina la crisis de la confianza del sistema financiero global, que se ocurre en la crisis de la subprime del año 2008, ¿no? Cuyo efecto tuvo y sigue generando todavía en los mercados internacionales, y él en varios de sus escritos llega a decir que Bitcoin surge como un sistema alternativo para quebrantar esa forma tradicional que teníamos de vincularlos con el intercambio de valor digital. Y partiendo de esa idea, la idea que tiene con la libertad es muy importante. ¿Por qué? Porque al quitarse el tercero confiable de la ecuación, va a decir sistema financiero tradicional, banco central o gobierno, le permite a las personas tener capacidad para elegir, capacidad para escoger. ¿Escoger qué? Bitcoin. Bueno, hoy hay más de 10.400 criptomonedas. No todas sirven para algo, pero la persona tiene ahorita la capacidad y el poder de poder elegir qué cosa quiere utilizar como elemento de intercambio, sobre todo por el hecho de que ya los criptoactivos, que son una realidad y que por consenso global muchas personas y empresas están comenzando a utilizar como una herramienta válida de transferencia de valor, están dejando atrás los elementos tradicionales de transferencias y giros de remesas. Por ejemplo, el caso de El Salvador es bien interesante verlo, aunque ahí también hay una suerte de presión por parte de Nayib Bukele al pueblo salvadoreño de esta cripto y ninguna otra más. O sea, al final de cuentas es un tema de urgencia, de elección, ¿sí? Y lo cierto es que, que las criptomonedas están marcando un hito porque han puesto a los propios bancos centrales a estudiar blockchain, han puesto a los entes multilaterales a entender de qué va esto, y ha puesto a la misma Reserva Federal, inclusive con su propio proyecto del dólar digital, ¿no? Porque en definitiva muchos entes multilaterales hoy reconocen que hay diferentes formas de dinero, dinero público, privado, corporativo, y todos son desmaterializados, todos son digitales. Aquí lo importante es que hay que recordar que el dinero, más allá de ser un instrumento de intercambio o una mercancía, o el tercer objeto entre la necesidad de una persona con la otra, es un consenso social, es un acuerdo que nosotros alcanzamos. Y a nivel de libertad, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en términos globales que esos datos digitales divisibles en 100 millonésimas partes, que tienen un tipo de cambio con respecto a una moneda de curso legal de alcance global como es el dólar, bueno, pues puede ser aceptada y puede ser utilizada como una herramienta de intercambio. Tanto es así que ya Venezuela tiene una norma contable para el registro de criptos propios, que es el boletín de aplicación BENIF número 12 versión 0, ¿no? Entonces, cuarto país del planeta que tiene una norma contable, e inclusive la Oficina Nacional de Contabilidad Pública también hizo lo propio y hay unas normas para el registro contable a nivel del sector público. Entonces, Venezuela se ha abierto a esto, y lo cierto es que más allá de lo que quizás el propio Ejecutivo Nacional pueda llegar a decir con el proyecto Petro, está en nosotros la toma de decisión que solamente con un teléfono inteligente y un acceso a Internet podemos tener acceso al mundo en términos de intercambio, porque lo interesante de esto es que conecta a las personas a nivel global a gran velocidad, sin obstáculos, sin cortapisas, sin ningún otro elemento que no sea el ideal de intercambiar valor entre personas. Es una visión desnacionalizada del dinero, y es interesante porque es una idea que incluso en su libro de 76, que se llamaba así, la desnacionalización del dinero, llegó a visionar, ¿no? Él llegó a decir que la única forma de devolverle el poder a las personas era quitarle el poder del dinero a esas instituciones que ¿cómo se llama? Que lo generaban, ¿no? Que la única forma era tener una forma de intercambio desnacionalizada, despolitizada, global, de acceso general, y esto fue algo que dijo en la década de los 70, y fíjate tú que ya en el siglo XXI con Bitcoin tenemos algo muy parecido, y que hay que cuidar que siga así, hay que cuidar que siga así para que no exista pretensión alguna de poder controlar algo que nació libre para darle a las personas. Bueno, Darón, Ok. ya con esto estamos prácticamente listos. Si quieres algún mensaje final para nuestra audiencia, las personas que están uniéndose y por supuesto los que van a verlo en diferido a través del IGTV.
No, bueno, para todos, bueno, gracias por estar acá acompañándonos, escuchando este tema tan importante. No es algo que debemos dejar pasar desapercibido, es algo a lo que debemos prestarle atención. No crean que los criptoactivos son una forma rápida de hacer dinero, todo lo contrario, los criptoactivos son una forma diferente de intercambiar valor digital por consenso a nivel entre las partes, donde nosotros, los usuarios finales, quienes hacemos los intercambios a nivel P2P, tenemos el poder de decidir qué dato digital vamos a utilizar. Y eso le quita el monopolio histórico a la banca tradicional y al sistema financiero tradicional, ¿no? Evidentemente hay un proceso de adopción que se está dando y un proceso de transformación también de la banca y de nuestros entes. Pero en definitiva, tenemos que recordar que seguimos siendo nosotros los protagonistas de este cambio a nivel del intercambio de valor digital, porque así también lo pensó Satoshi Nakamoto. Básicamente la idea era empoderar, y de hecho los cyberpunks pretendían en sus escritos empoderar al ciudadano común con herramientas de alta tecnología y muy seguras para prescindir de ese notario, ese elemento tercero que siempre está presente en las operaciones y que nosotros mismos fuésemos los responsables del intercambio de valor. Y esa es la idea que tiene que prevalecer. Aquí no vale un tercero confiable que se asuma como una empresa que va a gestionar por ti, no. Tenemos que ser nosotros los responsables de que esto siga estando como originalmente se concibió. Bien, Aarón, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros, por ilustrar a nuestra audiencia, a nuestro público, con este importante tema de las criptomonedas. Es un gusto de verdad haberte tenido acá con nosotros. Esperamos, bueno, volverte a invitar para tratar algún otro tema importante. Aarón Olmos, economista con diferentes estudios de posgrado y hoy, bueno, nos ilustró con bastante detalle sobre este importante tema de las criptomonedas. Recuerden, la Sociedad Bastiat Venezuela, pueden ubicarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter por @Bastiat BZLA, que es Venezuela abreviado. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden hacerlo a través de Patreon, www.patreon.com/Bastiat BZLA. Atentos también por nuestra página web y las redes sociales para nuestros próximos eventos, www.bastiatbzla.com. Tus coordenadas, Aarón, para la audiencia, por si quieren seguirte, ¿en cuáles redes sociales te pueden ubicar? No, claro que sí, Luis. Bueno, mira, como, me pueden ubicar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron con doble A, el nombre hebreo. Me pueden ubicar en Instagram como @Aaron Olmos 1. En YouTube hay un canal, entran a YouTube y teclean allí Aaron Olmos con doble A, les aparezco. Bueno, y las redes sociales de Olmos Group Venezuela, que serían @Olmos Group, piso BZLA. Bien, muchísimas gracias, Aarón.